Saludos amigos, regresamos en esta segunda parte, estamos en el 16 de febrero rememorando aquel Caracoles, Camaño, 50 años después, y un protagonista de la lucha de la evolución de Camaño en términos patrióticos es Fafa Taveras. Pero yo quiero, Fafa, antes de que comencemos a hablar de lo que fue la invasión y ya el futuro, que escuchemos este discurso de Camaño, breve discurso, para que usted me analice esa parte de Camaño con la invasión. Vamos a ver, Manuel. Muy buenas tardes, pueblo dominicano. He querido hacer una breve pausa en las múltiples y agotadoras tareas a que estoy dedicado para cumplir el mandato que me ha confiado el pueblo dominicano en el momento más difícil de su historia. Debo ante todo reconocer la valentía, el arrojo y los supremos sacrificios de que dan nuestras los dominicanos para reconquistar los derechos que les fueron arrebatados por los personeros de la regresión opresora que durante tanto tiempo han explotado la miseria de nuestros hombres y mujeres en beneficio de sus bastardos intereses y de sus inconfesables designios. Tengo muy cerca del corazón el dolor de madres y padres, hermanos, esposas, que han visto caer en las trincheras del honor a sus seres más queridos. Pero les digo que la sangre de esos mártires no ha sido derramada en vano. Ella abona el terreno de la gloria patria y la obligación sagrada de nuestra parte de ofrecer el mismo precio por el triunfo de esta causa. Les digo a todos que no daré un paso atrás, pese a la fuerza colosal que nos amenaza. Esa fuerza no nos atemoriza, sino que estimula nuestro sentir dominicanista y nuestra capacidad de lucha. Muchos son los factores que hemos tenido que enfrentar, pero ninguno tan doloroso como el ver en nuestra patria tropas extranjeras que creíamos que eran cosas del pasado y que nos hacen recordar los momentos que vivieron nuestros antepasados en los años del 1916 al 1924. Muy buenas tardes, pueblo dominicano. Bueno, Fafa, ese discurso de Camaño fue ya condenando la invasión y como ya admitiendo ya un retiro, una tregua para aceptar que los americanos habían venido. Así yo lo veo. Lo ve mal. No lo veo mal. Lo ve mal. Primero, el gesto de él a rebelarse contra la injerencia del embajador de Estados Unidos, a pesar del respeto y del miedo que tenían los propios militares con el jefe de Estados Unidos. Y ir, como él dijo, a morir con honor mejor antes que someterse a la voluntad norteamericana. Y a pesar de su voluntad de ir a morir con honor, él sale con honor victorioso. Y eso transforma su propia subjetividad. Y el punto de vista es que las tropas nos cercan, refuerzan a las derrotadas tropas del CEFA, las usan entonces para acabar en la zona norte mientras estábamos peleando aquí cercado. Y Francis, frente a ese hecho que ya lo nominan a el presidente interino hasta que llegue el que había el pueblo, que era Juan Bosch, se convierte en el orientador popular. Y frente a eso hay una ofensiva en el sentido de llamar con la OEA y con las Naciones Unidas ante el abuso de esa invasión a un entendimiento, a que hubiese una búsqueda de una solución. Es lo que hace entonces, aceptar algo que era la expresión de todo, bueno, vamos a negociar con los Estados Unidos. Pero él no se sometió. Y aún en esa negociación, él ratificaba su voluntad al grado tal que en función de los vínculos que yo expresé aquí que tenía con él, él iba varias veces a mi comando de noche a fortalecer esos vínculos y yo siempre tenía mi sorpresa para darle una atención especial a él. Y yo te digo que creció un sentimiento nacionalista, un sentimiento en todo el país de la autonomía, que él se transformó, no era el guardia
que yo había combatido y enfrentado en la calle. Era un patriota penetrado de esa noción de redención, que era mejor morir que aceptar la sumisión. Fafa, Entonces, yo te digo eso porque me he preguntado hoy a los jefes de las Fuerzas Armadas cuáles son los militares que son símbolos de esa institución. No conozco ninguno que lo puedan levantar. Francis y Fernández Domínguez asumieron, siendo guardias sometidos a la obediencia de los poderes de mando, asumieron defender el derecho que tenía el pueblo dominicano de darse un presidente. Se rebelaron contra lo que lo hicieron y murieron los dos, defendiendo también no solo la voluntad popular para que volviera voz, sino enfrentando al extranjero en un acto que reivindicaba la dignidad y el decoro nacional. En las Fuerzas Armadas no hay dos militares que tengan esa categoría. Yo quiero ver a la Fuerza Armada asumiendo como la legítima representación de la esencia que debe ser la del militar, a respetar la voluntad popular y defender la soberanía. Tienen estos dos militares un símbolo que ellos deben reconocer. Está atrasado, todavía la Fuerza Armada tiene tres áreas de desarrollo de sus funciones. Uno es la Marina, le llaman ahora la Armada, la Armada. Bueno, a quien yo creo que ellos tienen como líder, héroe, es a Juan Bautista Cambiaso, un hombre que peleó en la guerra de independencia. Y el ejército y ahí valora cabría mucho a Pedro que la Santana. Marina levante a Monte Jarachi, Correcto. que fue de la Marina, Correcto. y que el ejército y el conjunto de la Fuerza Armada reconozca en estas tres personas símbolos efectivos de una institución que su papel es defender la voluntad popular y la integridad de la nación. Fafa, volviendo a la historia, Camaño, yo quiero saber quién fue que encabezó, estructuró la negociación que permitió, ya con la invasión de los 28,000 marines, ya con un gobierno provisional, ¿quiénes encabezaron esa negociación que permitieron que cientos de dominicanos fueran exiliados de mil maneras, pero que se fueron? El hecho real, entre ellos Camaño. Las Naciones Unidas intervino y mandó aquí a sus agentes. Yo hablé personalmente con 2 o 3 de los delegados de ellos, en lo que ellos venían a ofrecer su colaboración para que hubiese una solución que evitara la continuidad de la guerra. Y eso fue asumido por los partidos, sobre todo vos, estaba afuera, y él no se opuso a la negociación. Ellos entendían que ese era un camino que nos daba a nosotros más derechos porque nos acompañaba. ¿Vos estabas al tanto de la guerra de abril? Yo no sé si vos estabas al tanto de lo que produjo la guerra de abril, pero cuando se produjo la guerra, él fue estremecido en Puerto Rico con ella. Él quiso venir y le impidieron venir de inmediato a vos. Y él llegó después, cuando ya la pasividad había atenuado la tensión de la guerra. Ya que volvió a ser candidato entonces. Y entonces volvió a ser candidato, pero un detalle. La intervención de la ONU era para que se organizara un nuevo proceso electoral. Correcto. Se organiza y en plena guerra viene Balaguer aquí protegido por Estados Unidos. Y protegido. A vos le impidieron venir porque Claro, Puerto Rico y a Balaguer lo trajeron. Y a Balaguer lo trajeron. Y entonces Eso era una buena señal. a Balaguer lo protegieron las propias tropas de ocupación en plena guerra. Y entonces, cuando se plantea el acuerdo, que fue el 3 de septiembre de 1965, se abre el proceso para que en el país se organice un nuevo proceso electoral. Y es natural, el presidente que había sido derrocado, que era Juan Bosch, que la guerra se hizo para reclamarlo, era legítimamente representante de la voluntad popular. Y Balaguer fue el representante de los golpistas patrocinados por la invasión. ¿Tú sabes lo que pasó? ¿Ganó Balaguer? Balaguer, no, que ganó Balaguer, no. Balaguer tuvo toda la protección de las tropas norteamericanas para hacer una campaña protegida por las ¿Seguro? tropas reales y por ellos. O sea, ellos escogieron, entre el proceso de negociación, escogieron uno que fuera no vos. Lo trajeron. Y lo trajeron a va a ser nuestro a presidente. un servidor de ellos. Entonces, los detalles es que en medio de esa campaña que comenzó después del 3 de septiembre, Balaguer, protegido por las tropas, movióse en todo el país, y vos no podías ni ir a la emisora
a intervenir, tenía que mandar grabadas sus intervenciones, porque la presión que había de la seguridad era tal que era un riesgo que él saliera a la calle. Es decir, que él no pudo salir a la calle. Y es bajo esa situación, vos conminado en su casa, sin poder caminar, y Balaguer protegido, que ellos imponen, disque, el retorno de Balaguer al poder. Ya en esa época Camaño había sido, para la celebración de las elecciones, Camaño había sido ya asignado a Londres como agregado militar. No, cuando se hizo el acuerdo, sacaron a muchos militares entonces, di que para protegerlo en embajadas. A Camaño lo mandaron para Londres y a los otros diversos países. Seguro, pero eso era un exilio. Claro, un exilio impuesto. Entonces, Fafa, yo quiero que usted escuche una entrevista que yo no la había oído mucho, la busqué ahora y la encontré, que le hace un periodista a Camaño sobre el proceso electoral que usted está hablando, en el que Estados Unidos vino e impuso a Balaguer. Camaño previó eso antes. Y después vamos a analizar el Camaño ya que se va a Cuba, a Caracoles y viene por Playa de Caracoles, repito. Manuel, como tú tienes la entrevista, vamos a ver, es breve, vamos a ver para que Fafa la escuche, que yo sé que quizás la ha escuchado, y entonces Fafa nos dé esta opinión en el próximo segmento. Vamos a ver, Manuel. Las tropas de ocupación en Santo Domingo en el proceso electoral tienen que haber influido obligatoriamente en las elecciones. No pueden haber elecciones libres en un país ocupado por tropas extranjeras. ¿Y del resultado? ¿Qué piensa usted? El resultado de las elecciones es el pueblo dominicano el que mejor debe responder. ¿Hubo fraude? Esto también tiene que contestárselo el pueblo dominicano. Primero quiero aclarar lo siguiente. La lucha del pueblo dominicano contra el invasor extranjero en la revolución constitucionalista tuvo como base principal, en principio, traer de nuevo el gobierno constitucional que presidía el profesor Bosch. Este gobierno se lo dio el pueblo en elecciones libres y democráticas en el año 1962 y fue derrocado por un golpe de Estado militar que, para desgracia de los dominicanos, le hizo más daño al país que lo que quizás le hizo Trujillo en muchos otros tiempos de su historia. Creo también que es el pueblo dominicano quien debe a sí mismo contestarse si este proceso electoral les resuelve su situación económico-social. Servirle mejor a los intereses de mi país, estudiando, organizándome para el futuro. Nadie sabe todavía las cosas que pueden suceder en la República Dominicana. El pueblo dominicano espera de sus hijos, de sus hombres, que lo den todo en bien del conglomerado nacional. Aunque yo no soy político, ni nunca he deseado serlo, no solamente como político se le sirve al país, también se le sirve como militar, defendiendo los intereses de la nación y luchando contra cualquier invasor, viniere de donde viniere, que vuelva de nuevo a pisotear nuestra soberanía nacional. Además, aún también siendo militar, es necesario ampliar los conocimientos en todos los aspectos para servirle ampliamente a su patria. Bueno, acabamos de escuchar esta entrevista, Fafa. Yo creo que en el próximo segmento usted me analice esta entrevista y la vinculemos a todavía hay muchas cosas por hacer y yo puedo servirle, porque eso se refería a él, desde diferentes formas a la patria. Ya él tiene en su cabeza. Sí, pero ratificó dos cosas, que es la que estamos haciendo hincapié aquí.
en que fue una lucha para defender el interés de la mayoría de los dominicanos. Correcto. El levantamiento. Y el sistema democrático. Y dos, que fue la resistencia a una grosera intervención extranjera. Esos dos conceptos, defender la voluntad popular y defender el respeto y la integridad de su país, debían ser dos banderas asumidas por las Fuerzas Armadas como el más alto símbolo del compromiso de esa institución. Yo creo que con esa entrevista que tú pones, se fortalece la idea de que Francia encarnó dos valores que la propia institución de la que él procedió no puede ignorar. Defender la voluntad popular y defender la integridad del país debían ser dos banderas que asuman como tales y reconozcan a esos símbolos que yo creo que el país necesita que le fortalezcan con ese reconocimiento su conciencia democrática. Correcto. Vamos a una pausa, Manuel, y venimos entonces ya con la parte final del programa.